Tercer evangelio, hermano. Preguntará cuál es el tercer evangelio. Gloria a Dios. El tercer evangelio, hermanos, es el de Lucas, el doctor, el elocuente, el conocedor, aquel que fue destinado con un propósito para hablarle a aquellos pensadores como Aristóteles, como aquellos que tenían conocimiento alto y medían a las personas de la cabeza hacia arriba. El doctor Lucas fue para eso, para hablarle a los griegos, a los de letra, a los desempeñados, a los que conocían. Así que Lucas tenía un propósito y vamos a leer uno de sus pasajes, hermano, ahí en el capítulo 5, versículo 3 y 4. Aleluya. Lucas capítulo 5, hermanos, versículo 3 y 4. Cuando lo tengan, griten amén. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, hermano. Lo leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Se los leo en la versión actual. Dice así la palabra del Señor: una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Aleluya. Puede tomar su lugar. Aleluya. Dándole gracias a Dios. La parte honda del lago. Gloria a Dios. Aleluya. Es ahí donde el Señor pidió a Pedro que llevara su barca para que mirara lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida. Aleluya. ¿Usted sabe qué se celebra hoy, hermano? ¿No han escuchado qué se celebra hoy? Hermano, no tenga miedo, no va a pecar porque diga eso, no va a hacer algo malo, no. Todos sabemos, conocemos, mire, conocemos todas las fiestas que Estados Unidos tiene, pero en sí no sabemos el trasfondo. Hoy se celebra 4 de julio, donde avientan cohetes, donde avientan, hacen celebración grande, conciertos y todo tipo de fiesta. Los estadounidenses celebran este día. Pero en sí, ¿qué es lo que celebran?
Gloria a Dios. Así como los mexicanos en septiembre también celebramos algo, ellos en esta época, en este día, especialmente este día, el 4 de julio, para Estados Unidos, hermanos, es algo muy grande, muy hermoso. Y ellos con justa razón celebran su independencia. Su independencia. A veces nada más vamos y tiramos cohetes y nos alegramos y festejamos, pero no sabemos ni por qué. Pero Estados Unidos celebra la independencia. En el año de 1776, un hombre llamado Thomas Jefferson declara independiente este país. Alguien que fueron libres, totalmente libres de una esclavitud, libres de una anarquía, libres. Nosotros como cristianos, hermanos, también celebramos nuestra libertad. Y nuestra libertad, hermanos, tiene que celebrarse con bombos y platillos, con fiesta, con júbilo. Algo que nosotros debemos saber es que para poder, hermanos, para poder celebrar algo y saber el significado, tenemos que conocer el trasfondo y tenemos que conocer los motivos, por qué celebramos, por qué nos ponemos contentos, por qué nos ponemos felices, por qué usted viene a la iglesia, por qué levanta las manos, por qué alaba, por qué bendice a su Dios. Y voy a entrar al mensaje. Sucedió algo, hermanos, en cierto día, con ciertas personas, con cierto discípulo, un hombre llamado Pedro, que Jesús vino a cambiar totalmente el panorama, vino a cambiar totalmente la vida, el transcurso, el caminar, la vida de este hombre. Todos, hermanos, tenemos días ordinarios, comunes, rutinas y estilos de vida, hermanos, que pocas veces rompemos el ciclo de ellos. Nuestra vida se vuelve una rutina, nos volvemos rutinarios, es decir, vivimos lo mismo todos los días, no hay un cambio. No hay una excelencia en nuestra vida. No hay un propósito diferente que nos transforme, que nos cambie. Eso lo hacemos todos los días. Y se convierte en algo monótono. Se convierte en una religión. Pero, hermanos, hay momentos que un solo evento puede cambiar nuestro rumbo. Un solo evento puede cambiar nuestra manera de vivir. Un solo evento puede cambiar nuestra trayectoria. Un solo evento puede cambiar nuestra mente. Un solo evento puede cambiar nuestro entorno. Aquel día Pedro, como todos los días, estaba llevando a cabo su rutina de trabajo. La monotonía de su diario vivir. Preparar las redes, revisar la barca y salir por la noche a pescar. Cuando le iba bien, sacaba un poco de pescado, pero había noches que no sacaba ni un solo pescado. Y precisamente esa noche, hermanos, no había sacado ni pescado absolutamente nada. Se encontraba triste, cabizbajo, sin estímulo alguno.
sin cambio de mentalidad. Llevaba su vida común, ordinaria. Hermanos, pero cuando viene un suceso a nuestra vida, cambia el curso de cada una de las vidas que podemos estar aquí presentes y los que van a estar viendo este video. Un solo suceso. Algo tan simple puede cambiar nuestra vida. Necesitamos identificar estos sucesos. Y no solamente identificarlos, sino sobre todo, hermanos, aprovechar de lo que se vive. Aprovechar de lo que usted está viviendo, aprovechar de lo que usted está experimentando, aprovechar, aleluya, de ese suceso que Dios envía para cambiar y transformar la vida de cada uno de nosotros y darle un rumbo, darle un sentido, el por qué usted vive, el por qué existe, el por qué está aquí. Al parecer Pedro no conocía todo ello. Él vivía para pescar. Él vivía contento y conforme, pescando lo necesario para vivir. Pero ese no era el propósito de Dios. Ese no era el propósito. Como no es el propósito de nuestras vidas ordinarias. En ciertas ocasiones, hermanos, llegamos a una monotonía que incluso hasta llega a la depresión a nuestra vida, porque no hay un rumbo, no hay una dirección, no hay una motivación para seguir existiendo. Nos llamamos cristianos porque creemos en Jesús. Pero ¿qué tanto sabemos de Él? ¿Qué tanto conoce usted de Él? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto conoce de su Dios? ¿Qué tanto conoce de aquel que lo salvó? ¿Qué tanto conoce de aquel que lo llamó? ¿Qué tanto conoce de aquel que lo rescató, que le dio una nueva dirección a su vida? ¿Qué tanto conoce de Él? Pues solamente nos llamamos cristianos por rutina. Necesitamos conocer más a Dios. Y para poder conocer más a Dios, ¿sabe qué es lo que pide Jesús? Que vayamos más adentro. Que no estemos en la orilla. Que no estemos aún en nuestra firmeza y nuestra comodidad, sino que vayamos más allá, más adentro, más a lo profundo, donde no hay control nuestro, donde nosotros no podemos tomar decisiones propias, donde allá el único que va a decidir es Jesús. Lo que usted va a hacer, lo que usted va a caminar, va a recorrer, es Él. ¿Por qué necesitamos conocer más de Jesús? ¿Por qué? ¿Se han preguntado? Y estos son los propósitos. El primer paso, hermanos, para esto, para tener una relación íntima con Dios y poder bogar más adentro, poder ir más allá, hermanos, llegar a lo profundo del lago, primeramente es necesario conocer el panorama de nuestra vida. Conocer el panorama de nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque ese panorama puede cambiar de un momento a otro, a través de un suceso, a través de algo que el Señor, hermanos, nos pone a nosotros. Una sola cosa, un solo momento, un solo instante. Todos hemos experimentado algo para poder llegar a Cristo, para poder estar aquí. Y Dios lo ha hecho, Dios lo ha permitido, Dios nos ha llevado ese proceso o ese suceso a nuestra vida para cambiar
y podernos enseñar el rumbo y podernos enseñar lo que Él quiere para nosotros. Debemos de saber que el panorama de nuestra vida puede cambiar y debe de cambiar a favor de lo que Dios desea para nosotros. Yo no sé qué suceso usted vivió para que su vida cambiara. Todos pasamos por eso. Todos pasamos por ese momento. Todos, absolutamente todos. Dios siempre nos llama a través de sucesos. El Señor conmigo con un simple sueño, hermanos, y no puedo llamarle tan simple porque fue el que cambió mi vida totalmente. Estando yo acostado, estando dormido, estando ahí descansando, ahí Dios viene y pone un sueño en mi vida, aleluya, y en ese sueño, hermanos, llega la conversión para mí. Y desde esa noche, desde esa madrugada, hermanos, mi vida cambió totalmente. Mi rumbo, hermanos, no tenía sentido. Mi rumbo se iba a desmoronar en cualquier momento. Mi caminar iba a ser un camino de maldad y de muerte. Pero cuando Cristo, a través de ese suceso, llega a mi vida, hermanos, cambió absolutamente todo. Le dio sentido a mi vida y le dio dirección y le dio rumbo. No era como yo pensaba, no era como yo creía, era como el Señor tiene planeado para cada uno de nosotros. Dice 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga: yo no necesito de Dios. Eso es lo peor que la gente puede decir. Yo no necesito de Dios. Yo estoy bien como estoy. Yo no necesito de una religión. Yo no necesito de Dios. Mi Dios tal vez es la fama. Mi Dios tal vez es el dinero. Mi Dios es tal vez tantas cosas. Pero es un tremendo error. El Señor dice: para que nadie se jacte en su presencia. Dios ha llamado lo más vil, lo más despreciado, la podredumbre, hermanos, de la sociedad. ¿Sabe para qué? Para avergonzar a aquel que se cree mucho, por aquel que no pagan un centavo. Dios lo levanta con poder a través de un suceso. Algunos nos ha llamado de una cárcel, otro nos ha llamado de una cama de hospital, otro nos ha llamado de un evento, de un problema familiar, de un problema personal. Diferentes sucesos Dios ha provocado en nuestra vida para cambiar el rumbo que nosotros llevamos. El suceso que Dios estaba utilizando para darle a conocer a Pedro y a los otros apóstoles era un suceso grandioso, enorme, pero tenían que conocerlo, tenían que bogar mar adentro, tenían que ir más allá. ¿Usted quiere conocer a Dios? No se quede en la orilla. No se siente a vivir una vida ordinaria solamente. Vaya más allá. Nuestra vida puede tener un panorama poco prometedor. Esto quiere decir un aspecto general que presenta un asunto, una situación. Hermanos, nosotros podemos tener un panorama de nuestra vida como: yo nací solamente para vivir y morir. Y no es así. Dios tiene propósitos. Dios tiene funciones para que nosotros las desarrollemos. Dios tiene cosas para que nosotros las sigamos.
En ese momento, hermanos, que los discípulos se conocen con Jesús, no eran personas que trascendían en medio de la sociedad. Los sacerdotes y la gente que conocía de la palabra decía: ellos son hombres de vulgo, son corrientes, son vulgares, no tienen letra, no tienen conocimiento. ¿Por qué están haciendo estas cosas? Y no podían creer lo que ellos estaban desarrollando. Es que no era por sus fuerzas, era por lo que Dios había hecho en ellos. Eran unos simples pescadores, hermanos. Aunque eso no tenía nada de malo, es un trabajo digno de llevar a cabo, un trabajo que merece respeto. Pero dentro de los estándares sociales, hermanos, marcaba una diferencia, hermanos, entre la sociedad. Y miraban a estas gentes como hombres bajos, como hombres que no tenían preparación, como gentes ordinarias, solamente viviendo una vida de esclavitud o de trabajadores. Y a veces esa es la mentalidad que la iglesia tiene, que solamente soy alguien que nací para trabajar, que nací para vivir una vida ordinaria, que nací para hacer nada más una sola cosa. Ese es mi destino y así lo voy a cumplir y así voy a morir. Pero está muy equivocado, hermano. ¿Sabe por qué no ha cambiado de mentalidad? ¿Sabe por qué no ha cambiado de panorama? Porque no se ha adentrado más allá, porque no ha querido conocer más a Jesús, porque no ha conocido o no ha querido conocer realmente la voluntad de Dios y el deseo que Dios tiene para su vida. Por eso el panorama para estos pescadores, hermanos, no era alentador. Eran solo pescadores y nada más. Y no eran los mejores. Esa noche no sacaron absolutamente nada. Eran malos para pescar. No eran buenos. Por lo menos alguien puede ser bueno en su trabajo, en lo que haga. Pero estos ni siquiera para su trabajo eran buenos. No sacaron nada, ni un pescado. A veces nosotros podemos preguntarnos esto como en forma de reclamo a Dios. Y podemos decir: yo tengo a Dios, pero no ha cambiado mi panorama. Sigo viviendo lo mismo. Sigo estando sumido con las mismas deudas. Sigo viviendo una vida ordinaria, una vida simple. Sigo viviendo igual. Sigo estando igual. Sigo sufriendo igual. Sigo padeciendo igual. No ha cambiado la mentalidad. No ha cambiado el rumbo. No hay por qué tener un cambio de mente. ¿Sabe por qué? Porque no se ha adentrado con Jesús. Porque no ha conocido realmente la voluntad de Dios para su vida. Dios tiene algo para nosotros, pero hay veces que nos da miedo conocerlo. ¿Sabe por qué? Porque conlleva trabajo, esfuerzo, dedicación, pasión, tiempo, dinero. Conlleva todo ello. Y no cualquiera está dispuesto a hacerlo. No cualquiera se dispone a hacerlo. Por eso es que nada más entramos a la orillita del mar y metemos la punta del pie y nos sacamos. Porque nos da temor, nos da miedo ir a lo desconocido, ir a lo que no sé hacer, ir a donde el Señor quiere llevarme, donde yo no tenga dominio de mí, sino que Él es el que sea, el que domine mi vida y mi entorno. Tengo miedo a hacer cosas diferentes. Dios pone sueños, Dios pone revelaciones,
Dios nos habla diario a través de su palabra. Dios nos habla a través de la predicación. Dios nos habla a través de los niños. Dios nos habla a través de las cosas que nos rodean. Pero nosotros queremos hacer oídos sordos para no hacer caso a lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Porque tenemos temor, porque nos da miedo de experimentar cosas nuevas, cosas diferentes. Hermano, todo depende de la cercanía o lejanía que tengamos con Dios. Si nuestra relación es débil o es fuerte, todo depende de ello. Si usted tiene una cercanía con Jesús, si usted tiene una relación fuerte con Él, entonces Dios le va a revelar el propósito que tiene para usted. A veces, hermano, nosotros nos imaginamos cosas sin conocer realmente la voluntad de Dios, sin conocer realmente lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. ¿Y sabe qué? A veces estamos confundidos, a veces no sabemos ni qué hacer, a veces no sabemos ni para dónde caminar, ni para dónde ir. ¿Sabe por qué? Porque no lo conocemos a Él. Y andamos divagando y preguntando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero cuando Dios nos habla, lo rechazamos. Huyemos al compromiso. Huyemos a lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere una vida diferente para usted y para mí. ¿Alguien conoce a Dios? ¿Alguien conoce a Dios? ¿Conoce la personalidad de Dios? ¿Alguien conoce el deseo de Dios? ¿O simplemente podemos decir, Dios es amor y pasa por encima todas las cosas? Como Dios es amor, no importa lo que yo haga, Dios es amor y eso va a marcar el panorama. Déjeme decirle que no, la Biblia habla y dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Y sabe por qué? Porque las consecuencias de nuestros actos cuando van en contra de la palabra de Dios conlleva ese castigo. Conlleva eso que a veces Dios permite nosotros para enderezarnos, ni siquiera para hacernos daño, sino para enderezarnos a que sigamos su voluntad. Miren, cuando Job, la Biblia lo describe como un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios. Nadie como él en la tierra, ni aún Job conocía a Dios. Ni aún Job conocía realmente a Dios y la personalidad que Dios tiene y lo que Dios quería para él. Y él decía conocerlo. Dice Job capítulo 36, versículo 26. He aquí, Dios es grande, hermanos. Dios es grande. Y nosotros no le conocemos. No le conocemos. Ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella la profundidad del mar. Ese es el Dios grande y verdadero. Bien que por esos medios consiga a los pueblos, a la multitud. Él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad y contra el pecado. Esa es la personalidad de Dios. La Biblia dice que Dios hace salir el sol para buenos
y para malos. Pero ¿sabe una cosa? Lo hace con un propósito. Lo hace con un propósito. En su bondad y en su misericordia, Dios lo permite para darle oportunidad al que no lo conoce a través de un suceso. Bien, aleluya. Pero la gente no toma en cuenta eso. Hermanos, la única manera de conocer a una persona, solo hay una forma: convivir con él. La forma para conocer a una persona solamente es conviviendo con él. Cuando usted convive con alguien, hermanos, un tiempo se da cuenta cómo realmente es la persona. No es lo mismo conocer a alguien y saludarlo, y conocerlo por años y solamente saludarlo y los momentitos que se encuentran, saludarlo y todo está bien, ¿cómo está? Me va bien y esto. Pero hermanos, esa no es la identidad de la persona. Esa no es la profundidad de la identidad de las personas. Pero cuando usted comienza a convivir con alguien, cuando usted camina a la par de alguien, cuando viven bajo el mismo techo, cuando pasan días y tiempos en el mismo espacio, se van conociendo los caracteres. Se van conociendo los defectos y las virtudes de las personas. Hasta entonces alguien puede decir: realmente conozco a esta persona. Yo que la miraba, yo que lo miraba y todo estaba bien y me saludaba y sonreía, pero por dentro era alguien diferente. ¿Por qué decía eso? Porque no conocía a la persona. La gente no conoce a Dios y solamente dicen lo que ellos piensan de Dios, no lo que realmente Dios es. Para los discípulos, Jesús solamente era un maestro. Solamente era un maestro. ¿Usted quiere conocer a Dios? Bogue más adentro. Métase más adentro. Métase más con Jesús. ¿Quiere conocer más a Jesús? Y saber su voluntad realmente, y saber su identidad, y saber lo que le agrada y lo que le desagrada. Métase más adentro y se va a dar cuenta que no es el Jesús incluso que nosotros creemos. Se va a dar cuenta que no es el Jesús que la gente dice que es. Se va a dar cuenta que ni siquiera es el Jesús que yo imaginaba que era. Se va a dar cuenta realmente cuando lo conozca verdadero. Se va a dar cuenta que Jesús tiene una identidad y quiere algo para nuestra vida, pero a su manera, no a la manera del ser humano, no a la manera mía. Mi manera no sirve. Lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero emprender, no tiene sentido, pero cuando viene de Dios, entonces cobra sentido. Bogue mar adentro. Los discípulos miraban a Jesús como el maestro solamente, como alguien que enseñaba muy bien. Pero después que fueron tratándolo, después que fueron conociéndolo, después que fueron conviviendo con Él, estando y durmiendo con Él, escuchando lo que Él hablaba, mirando lo que Él hacía, viendo todas las cosas, conociendo realmente su corazón, su carácter, entonces su mentalidad cambió, entonces tomaron un rumbo diferente y entendieron quién era Jesús. Hay veces que nosotros parece que no entendemos quién es Jesús y solamente adoramos porque alguien más adora, solamente alabamos porque alguien más alaba, pero realmente no entendemos, ni hemos comprendido, ni hemos entendido, ni hemos conocido el carácter de Dios.
Pedro no entendió ni comprendió hasta que convivió con él. Y llegó a decir, cuando Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Miren, si nosotros vamos con la gente y le preguntamos a la gente: ¿puedes decirme quién es Jesús? Vamos a tener diferentes opiniones, porque todo depende de la perspectiva que ellos lo vean. Por eso el Señor Jesucristo les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Han conocido mi identidad? Y los apóstoles dijeron: unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que esto, otros dicen que eres un hombre que hace bien, otros dicen tantas cosas. Pero no tanto le importaba al Señor lo que la gente decía. ¿Sabe qué realmente le importaba a Jesús? Lo que sus cercanos, lo que los que estaban con él, ¿qué pensaban de él? Y les cambia la pregunta y les dice: ¿y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Si yo les preguntara a ustedes: ¿quién es Jesús para ustedes? ¿Quién es Jesús? Podríamos decir rápidamente lo que se nos viene a la mente solamente por lo que hemos escuchado, por lo que tal vez hemos estudiado, pero ¿realmente conocemos a ese Jesús? ¿Realmente hemos tenido un encuentro con Él? ¿Realmente nos ha hecho sentir su presencia y sus caricias? ¿Realmente hemos convivido con Él? ¿Realmente hemos estado en intimidad con Él? ¿Realmente conozco todo de Él? ¿O solamente conozco lo que alguien más dice? ¿Y saben qué sucedió cuando el Señor les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Nadie contestó, porque aún vivían con Él y estaban con Él, pero aún así no lo conocían. Pero la Biblia dice que Pedro se puso en pie y le dijo: Señor, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Tú eres todo para mí. Hoy entiendo que tú eres el Dios de los dioses. Hoy entiendo que tú eres el Señor de mi vida. Hoy eres el Señor el cual yo ni siquiera conocía, pero hoy entiendo quién eres tú. Hermano, cuando conocemos a Jesús, nuestra vida tiene que pasar de ser una vida ordinaria a ser una vida extraordinaria. No por lo que usted sea, no por lo que usted haga, no por lo que Dios haga en nuestra vida. Nuestra vida tiene un rumbo, nuestra vida tiene un sentido, nuestra vida tiene un caminar y un sentido en el cual debemos de llevar a cabo. Pero ¿cómo vamos a saber si no tenemos ese tipo de relación con Él? Tenemos que profundizarnos con el Señor. Escuchaba a un pastor que decía esto. Al principio como que no lo recibió mi espíritu. Pero después analizándolo, después meditándolo, después mirando la escritura, caí en razón que tiene razón. Él decía esto: nosotros a veces somos culpables de que la gente no entienda. Cuando nosotros le decimos a la iglesia: métase con Dios, ore a Dios, busque a Dios, conságrese a Dios, pero no explicamos de qué manera. Y él decía esto:
A veces les podemos decir, oren a Dios. Oren a Dios. La oración tiene poder. La oración hace cosas maravillosas. Pero no les explicamos cómo orar a Dios. Y caemos en un error. Y él decía esto: el orar a Dios, hermanos, no es buscar palabras elocuentes para comunicarnos con Dios. Y me causó impresión de la manera que se dirigió, porque en sí no se escuchó muy bien, pero tiene razón. Él dijo esto: el orar, el hablar con Dios, solamente es hablar lo que usted sienta. Lo que usted siente. Platíquele toda su vida. Platíquele todo lo que usted ha vivido desde que amaneció hasta que anocheció. Muy mínimo que sea el asunto, no importa. Y hizo una pregunta. Cuando usted era joven, que estaba con su novia, miren, se pasaban horas y horas hablando juntos o por teléfono. Si yo les preguntara, ¿usted se acuerda qué platicó durante todo ese tiempo que usted estuvo con la novia o con el novio? Yo le aseguro que usted no se va a recordar, porque se hablaron puras tonteras, puras cosas que no tienen sentido. Es que en sí no es tanto lo que se habla, sino el momento que se vive con la persona, el momento que se vive con la persona que amamos, el momento de relación, el estar juntos, el estar unidos. El hablar a veces no importa, lo que importa es la relación, el estar unidos, el sentir el calor de la otra persona. A veces cuando éramos novios platicábamos puras tonterías que ni siquiera nos acordamos. Pero no era tan importante esa plática. Lo que yo quería estar era con la hermana, cerquita de ella, sentir su calor, sentir sus manos que le sudaban. Y eso era lo importante. A veces no es tan importante, hermano, que usted lleve una oración estructurada con Dios. Lo importante es estar cerca del Señor, es sentir su presencia, es sentir el calor de Él que está ahí cerca de nosotros, sentir que Dios es parte de nosotros. Eso es lo importante, no tanto es las palabras que usted le diga. No es tanto eso. Porque muchos a veces nos excusamos diciendo, yo no sé orar, yo un minuto y ya no tengo que decirle. Cuéntele todo, cuéntele absolutamente todo lo que vivió en el día, y va a ver que va a pasar horas y horas con el Señor. Todo lo que vivió en su trabajo, cuénteselo a Él tiene el tiempo suficiente para escucharlo, para escucharla. Así, dígale, ¿sabe qué, Señor? Cuando me levanté, pues no tenía ganas de orar. Porque, mi hermano, no le cuente algo que lo vaya a sorprender, porque no hay nada que sorprenda a Dios. Ni tampoco intente contarle algo que el Señor no sepa. La Biblia dice que antes de que la palabra salga de nuestra boca, Él ya la conoce. ¿Sabe qué es lo que desea el Señor? Que estemos ahí con Él, que vayamos con Él, que tengamos esa devoción, que a la hora tengamos la necesidad. Mire, yo esperaba a veces 3, 4 días para ir a ver a la hermana, y se me hacían eternos, y decía, ¿cuándo es viernes? Porque necesito ver a esa mujer. Necesito sentirla, necesito abrazarla, necesito esa comunión, necesito esa compañía. Yo tenía un tiempo, y creo que todos pasamos por esa experiencia. Entre más tiempo pasamos con la novia, más queríamos. Hermano, nuestra relación con Dios tiene que ser mucho más alta, mucho más grande que una relación de pareja.
¿Sabe qué es lo que sucede? Nosotros decimos, amamos a Dios, reconozco a Dios, y yo sé que Dios va a hacer todas las cosas que yo le pida, yo sé que Dios va a hacer esto, pero ni siquiera hablas con Él, pero ni siquiera tienes ese anhelo de convivir con Él, de estar con Él, ni siquiera te quema el deseo de llegar a la casa y de postrarte, de buscar su rostro. Y el Señor está atento, esperando que llegues y que te postes y que lo llames a través de oración. Y está esperando y está esperando, va a decir, cuando llega del trabajo, pues ahorita me va a buscar porque necesita descanso. ¿Y sabe qué es lo primero que buscamos? El sofá y el control. Y no me molesten, no se arrimen, quiero descansar. Y se voltea por un lado y se voltea por el otro y el sofá le quema y no te sientes a gusto, porque el sofá no trae el descanso, porque la tele no trae la distracción necesaria, porque no hay ese soporte para tu alma. Solamente hay alguien que puede hacerte descansar en todas las formas, tanto físicamente como espiritualmente, pero tenemos que buscarlo a Él. Lo que no sucede. Y Pedro, cuando conoce ello, entonces reconoce que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice a Pedro: Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Y sabe qué pasó con eso? Cambió el rumbo de Pedro, cambió el panorama de Pedro, cambió el caminar de Pedro, porque el Señor le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ahora las llaves te las voy a dar a ti, porque tú vas a tomar un rumbo diferente. Ahora ya no vas a ser una persona ordinaria, sino vas a ser alguien realmente con un propósito divino en esta vida. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Adquirimos un propósito en la vida cuando realmente conocemos a Dios y nos profundizamos en Él. Hasta entonces conocemos el propósito para nuestra vida. Miren, cuando yo era joven, que no hace mucho, yo era o quería ser un futbolista fracasado, porque nunca pude ser nada. Y me soñaba en el Estadio Azteca, hermanos, y me soñaba en los entrenamientos, me soñaba con los mejores jugadores, y mi vida era el fútbol. Ese era mi anhelo, ese era mi deseo, eso es por lo que yo peleaba, luchaba. Y me doy cuenta que no era lo que yo creía, no era lo que yo pensaba. Pero Dios sabe llegar a tiempo. Dios sabe llegar exactamente a tiempo para cambiar nuestra mentalidad, para cambiar nuestro rumbo. Imagínense que Dios llegara en ese momento donde había tantas cosas en mi cabeza y me dijera: ¿sabes qué? Vas a ser pastor. Automáticamente hubiera cerrado mi corazón y hubiera rechazado todo ello. Pero Dios llega exactamente cuando lo necesitamos.